Gracias, Padre, te damos por este nuevo día, porque tú nos das aliento. Gracias por el testimonio de Dania, de su hermana que venció este virus con tu ayuda, Padre, porque tú sabemos que cuando ponemos las cosas en manos tuyas, tú obras, Padre, que podamos descansar, que podamos estar tranquilas en que tú vas delante de nosotros, tú formas cerco de fuego, Señor, y sabemos que este virus no puede resistir al fuego. Así que tú has dicho que pondremos cerco de fuego alrededor de cada una de nosotras, de nuestras familias, Padre, y levantamos a nuestra nación, Padre poderoso, delante de ti. Te pedimos por nuestros gobernantes que abran los ojos, caigan de rodillas y sepan quién es el Dios, nuestro Dios. Gracias, Señor. Ponemos este capítulo 8 de Hechos en tus manos, que no sea yo la que hable, Señor, sino tú, porque tu palabra es la que tiene poder y autoridad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar el capítulo 8 de Hechos y vamos a ver algo que va a iniciar una nueva etapa en este libro. Y vemos que Saulo o el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero en ese entonces Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. ¿De quién está hablando? Pues de Esteban, ¿verdad? Vemos este hombre lleno del Espíritu Santo y gracias, Dania, porque nos dijiste lo que me llama la atención es que era lleno del Espíritu Santo. Y ese es el personaje, el tercer personaje que ahora vamos a empezar a conocer. Y vemos que Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que después es el gran misionero, estaba muy de acuerdo en que lapidaran, que mataran a Esteban. Yo les había dicho, y ya les puse, ¿verdad?, que estaban bajo el dominio romano y que no podían matar los judíos por crucifixión. Entonces, por eso tuvieron que llevar a Jesús ante las autoridades romanas para ser crucificado. Ellos dentro de su ley sí podían lapidar, es decir, matar por apedreamiento, ¿verdad? Entonces había ciertas cosas que se les permitía a ellos hacer. Entonces vemos cómo matan a Esteban, ¿verdad? Porque lo acusan falsamente y entonces, y Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ahí estaba cuidando la ropa y viendo que estaban lapidando a Esteban. Dice, en aquel día, aquí hay que poner una marca de tiempo, empieza una nueva etapa, fíjense, dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. No habíamos salido de Jerusalén. Jesús les había dicho, vayan y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no habían salido de Jerusalén. Viene la gran persecución y entonces, ¿qué sucede? Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Fíjense, excepto los apóstoles. Los apóstoles, y esto es muy importante porque después vamos a ver, se quedan ellos en Jerusalén y todos los demás salen corriendo, los demás discípulos salen despavoridos, ¿verdad? Y empiezan a irse por la gran persecución y se van a Samaria. Ya se está cumpliendo la segunda etapa, ¿sí? Se van a Samaria. Y entonces dice, pero Saulo, en el 8:3, hacía estragos en la iglesia. Imagínense el apóstol Pablo. Estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. A los cristianos, a los que creían en Jesús, él entraba y los sacaba, hombres y mujeres, y los echaba a la cárcel. Y de la cárcel pues se iban los mataban o ahí los dejaban hasta que se murieran, ¿verdad? En el 4, fíjense, dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando, anunciando las buenas nuevas de la palabra. Otra vez,
¿Qué es lo que crecía? La palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, que crezca la palabra de Dios. Dice, Felipe, aquí vamos a ver ahora a Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. A ver, ¿cómo? ¿Por qué dice descendiendo? Ustedes saben que Israel es un estado en que la parte norte se subdividió, ¿verdad? Después, porque hay un pleito y hay guerra civil entre la parte norte de Israel y la parte sur. La parte norte se le llama Israel, la parte sur Judea, ¿sí? Entonces, la capital del norte era Samaria y la capital de Judea era Jerusalén. Entonces, ¿por qué dice que de Jerusalén, que está acá abajo, descendió a Samaria? Pues iba para arriba, para la parte norte de Jerusalén, de Israel. Entonces, vemos que es un concepto espiritual en toda la Biblia, y todo lo que vamos a seguir leyendo, siempre cuando tú vas a Jerusalén, norte, sur, este o oeste, siempre va a ser subir a Jerusalén, porque era el lugar santo, porque era donde había Dios puesto su nombre y espiritualmente era un lugar alto, superior. Entonces, no importa si venías de arriba o del sur o del este o del oeste, siempre vas a escuchar que es subir a Jerusalén, descender a Samaria, aunque pues iba para el norte, ¿verdad? Entonces, acuérdense de eso, porque muchas veces en nuestra mente queremos imaginarnos el mapa y no nos lo podemos imaginar porque decimos, ¿cómo? Si viene del norte al sur. Siempre rumbo a Jerusalén es subir y irte de Jerusalén es descender. Por eso dice que descendió a Samaria. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿sí?, les predicaba al Mesías, al Cristo. Hechos 8:6. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales y los milagros que hacía. Entonces vemos aquí cómo Felipe iba predicando, haciendo, ¿sí?, enseñando y haciendo. Entonces vemos en el 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. ¿Se acuerdan? Pues fue una de las sanidades más hermosas cuando Pedro y Juan entran al templo, ¿verdad? Que causó tanto revuelo, aquel cojo, aquel paralítico, ¿verdad? Que estaba ahí de 40 años y lo levantan y empieza a brincar y a alabar a Dios. Y todas estas sanidades seguían haciéndose. Dice, y había gran regocijo en aquella ciudad. Siempre el poder de Dios va aunado a gran regocijo y lo vamos a ver una y otra vez. Ahora, gran regocijo, ¿en medio de qué? De una gran persecución. Había una gran persecución, pero esa persecución, ¿qué hizo? Que salieran de Jerusalén y se fueran a Samaria a hablar y a llevar la palabra, y muchos eran convertidos porque veían los milagros que estaban haciendo. Dice, y luego fíjense en el 9. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Todos hemos querido hacer magia. ¿Se acuerdan cuando íbamos de chiquitas y el kit de mago, ¿verdad? Y hacíamos nuestros pininos en las piñatas? Muchas veces las mamás invitaban para que hicieran los shows los magos. Siempre hemos querido hacer ese tipo de
de cosas sobrenaturales, ¿sí? Que retan nuestra mente. Y este señor, pues era especialista en eso, era un gran mago, ¿sí? Hacía mucha magia. Y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, ¿sí? Hagan de cuenta un David Copperfield. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder. ¿De quién? De Dios. Cuidado con eso, porque vamos a ver lo que le pasa. Entonces, ¿cómo nos confundimos? ¿Cómo nos confundimos con cualquier cosa, con actos de magia, con cosas que quieren imitar el gran poder de Dios? Y esta gente estaba engañada porque pensaban que él era un gran personaje y que tenía el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Y cuidado porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, ¿cuáles son los últimos tiempos? Desde que Jesús vino hasta ahorita son los últimos tiempos y van a culminar en el día del Señor, el gran día del Señor. Pero dice que en los últimos tiempos mucha gente vendrá y nos engañará con cosas y artilugios y cosas que no son de Dios. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, fíjense, ¿cuál fue el cambio que hubo aquí? Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas. Evangelion son las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Que Jesús había venido, que había traído el reino de Dios. Y el nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres. Entonces aquí vemos una cuestión. Primero, creyeron, ¿sí?, en el nombre de Cristo Jesús y luego se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. ¿Cómo? Este mago que engañaba a todo mundo, pues Simón mismo creyó. ¿Qué creyó? Pues que Jesús era el Hijo de Dios. Y aún se bautizó, ¿sí? Y luego continuó con Felipe. ¿Puede ser una verdadera conversión? Sí, y lo vemos con Saulo de Tarso. Pero vamos a ver qué sucede con este mago. Y entonces dice, después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían, ¿sí? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, acuérdense que los apóstoles no habían salido, eran los apóstoles a los que Jesús les había dicho que fueran a ser testigos a los últimos rincones de la tierra, pero ahí estaban todavía. Pero cuando empezaron a oír, hay un gran avivamiento en Samaria, entonces mandan a la artillería pesada. ¿Quiénes son? Pues enviaron a Pedro y a Juan. Pedro, el que era el entrón, ¿verdad? Con su fuego y su forma de ser. Vemos cómo Dios usa a todos según nuestro temperamento y nuestro carácter, pero tenemos que alinearlo a Dios. Y cómo está usando el carácter y el temperamento de Pedro, ¿verdad? Que era un encendido para todo y así, y lo está usando grandemente. Y entonces les enviaron a Pedro y a Juan, ¿sí? ¿Qué quiere decir habían recibido la palabra de Dios? Fíjense en el 14, recibido es decomai o dechomai. Decomai es recibir, es abrazar, ¿sí? Es hacerla propia. Porque una cosa es que tú oigas la palabra de Dios y entra por aquí y tú dices, sí, ya oí la palabra de Dios, entra por aquí y entonces ahí está la palabra de Dios y muy bien todos, ¿verdad? Estamos muy contentos porque estamos hablando la palabra de Dios, pero
dice decomai, hay que recibirla. ¿Y cómo la vamos a recibir? La vamos a recibir abrazándola, y no nada más en nuestra mente, sino que permee en nuestro corazón. Dice, fíjense, hacerla propia, no rechazarla, porque tú puedes oír la palabra de Dios y después de que la oyes, ¡pum!, no quiero saber nada. ¿Qué era lo que habían hecho? Se habían cerrado los oídos, ¿sí? Entonces, no rechazarla. ¿Qué reciben? La palabra de Dios. Y entonces envían a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos. Fíjense, oraron por ellos para que recibieran, ¿qué? ¿Qué faltaba? El Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, ¿para qué los mandaron? La palabra estaba cundiendo en Samaria, pero mandaron a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Esta es la clave y la gran diferencia. Dice, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Tomemos nota. Habían recibido la palabra, se habían bautizado, habían creído en Jesús primeramente, sí, pero no habían recibido este personaje tan importante y tan especial, el Espíritu Santo, sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Y ya vimos lo que quiere decir ser bautizados por el Espíritu Santo, es ser inmersos, teñidos. Una tela se utilizaba para decir en el lenguaje normal cómo se teñían las telas que se metían en esa tintura roja que era tan preciada, ¿sí? Y salían, en lugar de una tela blanca, ahora salía una tela teñida y nada lo podía despintar. Entonces dice, entonces 17, Pedro y Juan, ¿qué era lo que hacían? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿sí? Estaban impartiendo, era una impartición al poner las manos del Espíritu Santo. 18. Cuando Simón, este mago que decía el poder de Dios, ¿verdad?, vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, entonces, ¿qué dijo? Me conviene, esto es muy buen negocio. ¿Qué pasa cuando tratamos de hacer negocio con las cosas de Dios? Vamos a ver lo que pasa. ¿Y qué les ofrece? Dinero. Hay veces que hasta pensamos, queremos ofrecerle dinero a Dios para algo. Y yo te prometo, Dios, y voy a dar mucho, voy a dar a los pobres y a la iglesia. ¿Qué hay debajo de eso? ¿Qué hay debajo de eso? Sí, acuérdate, Dios es el dueño del oro y de la plata. No necesita tu dinero. Él no necesitaba el dinero de Simón. Y Simón les ofrece dinero, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, y les dijo, denme también a mí esta autoridad, porque Jesús había delegado su autoridad, pero la autoridad era solamente en el nombre de Jesús, ¿sí? Acuérdense lo que había dicho Jesús, toda autoridad me es dada, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, si Él delega es en su nombre y por medio del Espíritu Santo. Denme también a mí esa autoridad, porque reconoció Simón que ellos tenían autoridad, sí. De manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Vio un gran negociazo. ¿Y qué fue lo que vio también? Que su magia no era nada comparado con lo que estaba viendo él, con el poder del Espíritu Santo.
no tenía ni comparación. Entonces Pedro, por eso estaba ahí Pedro, porque inmediatamente él no tenía tapujos en la lengua. Y Pedro le contestó, simple y llanamente, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Qué tremendo es esto. ¿Por qué viene este pasaje aquí? Porque Dios nos está mostrando este pasaje aquí. Cuidado, cuidado con querer monetizar el poder de Dios, el Espíritu Santo. Jesús murió en la cruz por nosotros y por gracia. No tenía que hacerlo, nadie le pagó, nadie le dio nada a cambio. Yo no le di nada a cambio, ni lo puedo comprar. Dice, perezca tu dinero contigo, le dijo a Simón. El Espíritu Santo es un don de Dios y los dones de Dios no se compran, no se pagan con nada. No son para nosotros para hacer dinero. Dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál era el asunto? En esta enseñanza, en este poder, en la palabra de Dios, porque no la recibiste, la escuchaste, te bautizaste, sí, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y otra vez vemos un episodio aquí muy fuerte, igual al de Ananías y Zafira, que el Espíritu sale de ellos, ¿sí? No tienes suerte ni parte en este asunto, en la salvación, y se perezca tu dinero contigo. Y entonces, de verdad aquí Dios nos llama a escudriñar nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Está recto delante de ti, Señor? Dice, por tanto, esto era lo que le faltaba a Simón. Arrepiéntete. Fíjense, Simón oyó la palabra, creyó que Jesús era el Hijo de Dios, sí, y se bautizó, pero le faltaba algo muy importante, que muchas veces nosotros, el día de hoy, lo obviamos. Y ¿saben qué? Es muy importante, y aquí lo estamos viendo, porque lo primero que Pedro le dice es, arrepiéntete. Yo me acuerdo cuando yo daba pláticas y muchas conferencias y cosas de esas porque soy médico, y pues prevención de cáncer, y íbamos a las brigadas y íbamos acá y con la Secretaría de Salud y con los rotarios y todo eso y todo. Y entonces yo le decía a Dios, pues sí, yo estoy dando todas estas pláticas y pues a lo mejor la gente pues se va a hacer el examen, las mujeres, y podemos darles ahí, consultábamos y todo eso, y pues podemos sanarlos físicamente. Pero yo pensaba en mi corazón y yo decía, pero Señor, qué bueno es eso. Yo no estoy diciendo que no sea bueno, pero estas gentes van a morir al rato, en un tiempo, en años, no sé cuándo, y no van a tener salvación. Yo quiero darles sanidad, sí, pero salvación, sanidad en sus almas. Porque ¿de qué sirve que sane su cuerpo si finalmente van a morir y no te van a ver a ti? Y yo le pedía eso con todo mi corazón a Dios. Y pues Dios me lo concedió. Es una larga historia, pero Dios me lo concedió. Y entonces
yo empecé a hablar del Señor y a todo mundo que yo veía y lo pescaba y repite la oración: Señor, yo creo en ti, Señor Jesús, y tú eres mi Señor y mi Salvador, y quiero que me salves y que limpies mis pecados y que yo soy salvo. Y era una cosa, algo que brotaba de mí, que no podía a cualquier persona, ¿sí? Hasta que una vez me dijo un pastor, estábamos en una campaña y estábamos ahí, hermoso, me dice: pero acuérdate que hay que decir que me arrepiento de mis pecados. Y entonces yo empecé a decir: me arrepiento de mis pecados, pero lo decía muy rapidito porque decía, ay no, porque luego la gente va a decir: ah no, pues yo no quiero dejar mi estilo de vida y yo quiero seguir haciendo lo que sigo, y entonces a lo mejor no van a querer hacer la oración de salvación. Y entonces yo lo decía así rapidito: a ver, repite esta oración conmigo, y entonces tú eres mi Señor y mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, y sálvame y límpiame y todo eso, ¿sí? Porque no quería, pues, así que no dijeran la oración. Hasta que un día Dios me dijo: ¿y de qué sirve? ¿Y de qué sirve si esto es lo que sucede? No hay arrepentimiento. Vas a hacer la oración de fe y vas a creer en que Jesús vino a salvarte y vas a oír la palabra, sí, pero vas a seguir en el mismo camino hacia el precipicio, porque arrepentirte quiere decir metanoia, cambiar la meta que vas al precipicio, dar la vuelta a 180 grados y empezar a seguir el camino de verdad, el camino que es Jesús, para recibir la vida eterna. Y ya lo hemos comentado, eso quiere decir, y aquí Simón nos lo está mostrando, porque él no se había arrepentido. Él estaba haciendo gran negocio con su magia, iba en el mismo camino, quiso seguir haciendo el gran negocio, pero ahora con el Espíritu Santo, porque sí se dio cuenta de que esto era verdadero, que lo que él hacía era un engaño, pero que esto sí era verdadero, pero su meta siguió igual, no hubo arrepentimiento y siguió en la misma meta, haciendo lo mismo. ¿Qué pasa con nuestros corazones? Escudriñemos nuestros corazones, ¿seguimos igual? Decimos que ya aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le pedimos perdón, le pedimos perdón. Recuerdo cuando llevaba un curso de inteligencia emocional en un diplomado en el TEC, y me acuerdo la psiquiatra que nos daba, era psicóloga, que nos daba el curso, decía: ese pedir perdón, que es pedir permiso. Al cabo, pues pido perdón al rato, ¿verdad? Pero sigo haciendo lo mismo y sé que Dios me va a perdonar. Y entonces decía, como cuando le dices al marido, ¿verdad? Ay, discúlpame que esto, pero no haces por realmente rectificar lo que estás haciendo mal. Lo sigues haciendo. Eso no es arrepentimiento. Y eso es lo que le faltaba a Simón. Y Pedro declara algo muy, muy fuerte: perezca tu dinero contigo. Dice, y obviamente estamos hablando de, pues, la muerte eterna. Y entonces le dice: pero Simón, sí, porque veo que estás en el 23, 8:23, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad, que te tiene atrapado el pecado, ¿sí? Lo que vino Jesús a hacer es librarnos, lo dice en Isaías, romper esas cadenas que nos tienen atadas al pecado. Pero ahora es como cuando viene Jesús, estamos atrapados en las cadenas, estamos en una jaula, en una prisión, atrapados en el pecado. Viene Jesús y te abre la puerta, pero tú tienes que salir de ahí. La puerta está abierta, ahí está la puerta abierta ya, de tu celda.
en el que estás en ese pecado, en esa iniquidad que te separan de Dios. Pero tú tienes que salir de ahí. Y entonces, fíjense lo que dice, pero Simón respondió, Simón se sobrecogió, entendió lo que le estaba diciendo el apóstol Pedro, ¿sí? Rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. ¿Cuántas veces vienen y es que esto va a pasar, pero ora por mí por esto, ora por mí por lo otro? Y hay veces que sí, oramos por una sanidad y nos ponemos de acuerdo, porque dice Dios que donde hay dos o más puestos de acuerdo, que Él nos escucha, ¿sí? Pero aquí Simón dijo, tú eres responsable de salir de ese pecado, tú eres responsable, porque ya la puerta está abierta y la cadena está rota. Pero ¿quieres verdaderamente? Y no vayas y le digas a alguien, ay, es que tengo este pecado, pero ora por mí, por esto, porque tengo esta situación y no puedo vencerla y todo. Ok, está bien, vamos a orar, pero ¿qué estás haciendo tú para salir de ahí? Y ellos, 25, después de haber testificado solemnemente y hablado, ¿qué hablaban? La palabra del Señor. Iniciaron el regreso a Jerusalén. Pero ¿qué iban haciendo? Otra vez se van los Pedro y Juan, otra vez se regresan a Jerusalén, pero ¿qué iban haciendo durante este camino? ¿Sí? Iban anunciando el evangelio, las buenas nuevas, en muchas aldeas de los samaritanos. Ahora, tomemos en cuenta una cosa, no era eso lo que Jesús les había dicho. Si ya habían salido de Jerusalén, Pedro y Juan, pues que fueran, ¿a dónde? Habíamos dicho Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ah, no, van y se regresan allá a Jerusalén, ¿verdad? Pero bueno, durante el trayecto ellos van hablando la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces dice, muchas aldeas de los samaritanos. Ahora, ¿por qué? Fíjense, un ángel del Señor, el 26, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ahora ya nos vamos al sur, ¿sí? Habíamos ido a Samaria al norte, ahora el Espíritu Santo le dice a Felipe, vete al sur, ¿sí? Dice, desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Sí. Ahora, antes de entrar en el sur, vamos a ver por qué era tan importante y por qué dijo Jesús, vas a ir a Jerusalén, a Judea, que era el estado, y dijo, y a Samaria. ¿Por qué lo puntualizó Samaria? Porque los judíos de Judea, sí, y la gente de Samaria no se hablaban. Los consideraban los judíos que ellos eran puros, porque cuando había venido el imperio asirio, había venido y había conquistado el norte, sí, a Israel, lo que era Israel, este es Judea, a Israel, se había llevado a todos los habitantes de Jerusalén, perdón, de Israel, de Samaria, se los había llevado y los había dispersado por todas partes. Por eso vemos que iban regresando, ¿sí? Y entonces, cuando finalmente empiezan a regresar, venían mezclados, había mestizaje, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces ya no eran judíos puros, ya no tenían ya el idioma, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Entonces, estos de acá, de Judá, se consideraban judíos puros, y a ellos, a los de Samaria, que se habían mezclado, ¿sí? Ellos los consideraban como inferiores. Entonces, Jesús puntualizó, vas a ir aquí, les vas a decir a Jerusalén, a tu familia, en Judea, en tu nación, pero también a esos que tú consideras que son inferiores, gentiles, que se han mezclado
con otras razas. Fíjense. Y entonces, por eso es importante ver que aquí iban predicando en Samaria. Y entonces dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Entonces, ¿qué hace Felipe? ¿Sí? Los otros ya se habían ido a Jerusalén de regreso, pero Felipe obedeció al Espíritu Santo. Muchas veces decimos, es que a mí no me dice nada el Espíritu, no me habla, no, pues porque sabe que no vas a obedecer. Pero Felipe dice, obedeció a un camino desierto al sur. ¿A qué voy allá? Pues no sé, pero yo voy, obedezco. ¿Sí? Fíjense. Y entonces se encuentra con un eunuco etíope. ¿Qué es un eunuco? En aquel entonces las otras naciones, ¿verdad? Cuando se llevaban esclavos, les cortaban sus miembros masculinos. ¿Por qué? Porque era una práctica. Ahora, en Levítico mucha gente dice, ay, pero antiguamente Dios permitía que hiciera esto. Claro que no. Para Dios la simiente es muy importante y en Levítico era bien específico que nunca podían mutilar a ningún hombre, porque la simiente, la descendencia es donde Dios se manifiesta en su bendición de generación en generación. Por eso este ataque tan tremendo ahorita en la masculinidad, en las situaciones del aborto, todas estas cosas, esta ablación de los genitales de los hombres, ¿sí? Es la peor ofensa porque es la promesa que Dios da a Abraham en tu simiente, en tu semilla, ¿sí? En tu semilla que es producido en tus órganos. De esa simiente vendrá el Mesías. Y vemos cómo se cumple de generación en generación. Pero los pueblos paganos tenían esa costumbre. ¿Por qué? Porque veían, por ejemplo, los ponían al cuidado del harén, de las mujeres, que tenían muchas mujeres, o los ponían, eran gente que veían que era muy fiel. ¿Por qué? Pues porque no tenían esposa, no tenían hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces se dedicaban 100% a eso y eran muy valorados. Daniel, el profeta Daniel, por ejemplo, también vemos que es puesto como un eunuco, ¿verdad? Entonces, aquí viene este eunuco etíope, fíjense, estamos hablando de Etiopía, o sea, ya estamos hablando acá en el sur, creo que no se ve, ahí va, ¿sí? Acá estaba en Jerusalén, ahora viene hasta acá, hasta Etiopía. Ya habían en el sur, acá, empezaba otra vez, empezaba a crecer la palabra. Entonces, este etíope era de acá. Y entonces dice, fíjense, hay un encuentro poderoso. Y se levanta Felipe y dice, y fue, obedeció. Y dice, alto oficial, era como les decía, eran muy valorados, ¿verdad? Alto oficial de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros que había venido a Jerusalén. ¿Qué nos dice esto? Él era un creyente de la Torá, o sea, él creía en el único Dios, sí, él creía en eso. Y él creía también, pues, en las profecías que iba a mandar al Mesías y todo eso, él sabía la Biblia. ¿Cómo sabemos? Porque estaba leyendo precisamente la Torá, la Biblia de aquel entonces. Entonces, fíjense, allá en Etiopía un hombre era prominente porque la reina Candace le había puesto sobre todo sus tesoros, ¿sí? Era un hombre de influencia. Y entonces, dice, había venido a Jerusalén a adorar. Él creía en el Dios de los judíos, ¿sí? De Israel. Entonces había venido y iba de regreso otra vez a Etiopía.
Y entonces, dice, regresaba en 28 a su país sentado en su carruaje. ¿Y qué estaba haciendo? Leyendo la palabra. Y leía al profeta Isaías. Él estaba leyendo, buscando en la palabra a Dios. Y el Espíritu, dice, le dijo a Felipe, ve y corre y júntate a ese carruaje. Imagínense, era un camino desierto por el que iba de regreso, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo le dice, ve y ve para allá, para el sur. Y él va sin saber qué iba a pasar y lo obedece. Y entonces dice, júntate a ese carruaje. Y Felipe obedece corriendo, se acerca al carruaje y entonces empieza a escuchar que está leyendo al profeta Isaías y le pregunta, ¿entiende usted lo que está leyendo? ¿Sí? Y el eunuco responde, pues ¿cómo? ¿Cómo podré a menos que alguien me guíe? Y entonces invita a Felipe a que subiera y se sentara con él. Alguien te va a invitar, alguien va a llegar. Si tú realmente quieres recibir la palabra de Dios, no como algo que dices, bueno, pues a ver, voy a ver, tengo, no me puedo dormir en la noche, déjame leer aquí la Biblia para dormirme. No es así, estás buscando realmente a Dios, te va a llevar a su palabra. Y si necesitas que alguien te explique, si necesitas que alguien te guíe, va a llevar el Espíritu Santo, va a llevar a alguien, o si no, el mismo Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, porque esa es la promesa. Y para eso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lleva a Felipe para que le hable a este hombre que estaba en la palabra buscando a Dios. Y fíjense lo que estaba leyendo. Dice, y lo invita a que se suba y se siente con él. Y el pasaje de la Escritura, qué casualidad, diosidencia, que estaba leyendo era este, ¿sí? Como oveja fue llevado al matadero, como oveja, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Quiero que tengamos en cuenta que esto que está sucediendo está describiendo a Jesús ante Poncio Pilato, ¿sí? No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Cómo lo humillaron? Lo azotaron, le escupieron, le arrancaron la barba, ¿sí? Le pusieron una corona de espinas. En toda esa humillación no se le hizo justicia. Poncio Pilato dijo, yo no encuentro por qué crucificar a este hombre. Es un hombre justo, no ha hecho nada. No se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? ¿Qué quiere decir esto? No tuvo generación de física, ¿sí me explico? Pero su generación espiritual somos tú y yo. Nosotros somos su generación. Dice, porque su vida es quitada de la tierra. Dice, no tuvo hijos, ¿sí? Porque no era el plan de Dios que tuviera descendencia, más en lo natural, sino en lo espiritual. Dice, porque su vida es quitada de la tierra, es desarraigada de la tierra. Tenía que tener un cuerpo de hombre, morir como hombre, sentir todo lo que siente un hombre para poder librarnos a nosotros de lo que era nuestra justa condena. Y dice 34, el eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? Él no entendía y tenemos que entender que esta profecía es en Isaías 700 años antes que sucediera. Isaías estaba profetizando
es 700 años antes. Y dice, el eunuco, entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura que estaba leyendo el eunuco, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Dice, le anunció las buenas nuevas, el Evangelio, este Cordero del que habla Isaías hace 700 años, ya llegó, ya está aquí. Él ya vino a rescatarnos, a limpiarnos, a sufrir la ira de Dios que era para nosotros. Somos libres en el Señor. El Evangelio, ¿de quién? De Jesús, de este Cordero, de este Mesías. Dice, y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Y Felipe le dijo, si usted cree, ¿cómo? Con todo su corazón puede. ¿Y qué dice el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no como Simón. El eunuco, vemos aquí cómo se impregna de eso. ¿Quién le dio esa revelación? El Espíritu Santo, llevando a Felipe y actuando el Espíritu Santo a través de Felipe. Y dice, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Vemos aquí dos bautizos, el bautizo de Simón y el bautizo de este eunuco, que buscaba a Dios con todo su corazón en su palabra. Y dice, y al salir ellos del agua, ¿qué sucede? El Espíritu Santo arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino. En donde está el Señor hay plenitud de gozo. ¿Cómo continuó el eunuco? Gozoso. Esa es la diferencia. ¿Sí? No es un bautismo por ritual, no es un bautismo nada más por cumplir algo, es por el anhelo que él tenía en su corazón. Y definitivamente el bautizarnos y dar testimonio frente a mucha gente, a mí me bautizaron de chiquita, ¿verdad? Pero llegó un momento en que había un anhelo tan grande en mi corazón de que yo quería que supieran que era bautizada en el Espíritu Santo, ¿sí? Y bueno, tuve la oportunidad en Estados Unidos, en una iglesia hermosa, que pues fuimos nada más de visita el domingo en la mañana y dijo el pastor, va a haber bautizos y el que quiera recibir el curso, pues se viene en la tarde y vamos a tener unas horas aquí, vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Eso fue un viernes y el domingo va a haber bautizos. Y yo me inscribí, yo me fui y fui bautizada. Qué cosa tan increíble, tan hermosa, sí, el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, y se fue en su camino gozoso, gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, se lo lleva el Espíritu Santo, y ahí en el mapa ustedes los van a ver, y por donde pasaba, donde te lleve el Espíritu Santo, a donde vayas, al Oxxo, a donde sea, tienes que emanar ese Espíritu Santo, porque va a haber alguien que va a estar ahí, que va a estar esperando que le hables, así como ese eunuco, que el Espíritu Santo lo llevó porque ese eunuco estaba con esa carga de buscar a Dios, que no entendía al profeta Isaías, ¿sí?
por donde pasaba, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Sí. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿no te ha pasado que alguien te platica que, ay, tuve este encuentro con el Espíritu Santo y te platica en 1835 yo andaba por allá y me pasó esto y me pasó lo otro y esto y lo otro? Sí. Y Dios hizo este milagro conmigo y entonces recibí una profecía y todo eso. El Espíritu Santo es un hoy, es un hoy. La fe es una fe que necesita manifestar ese Espíritu Santo, es un presente continuo. Y vamos a ver aquí dos facetas en las que vamos a ver dos actitudes ante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es algo que hace 25 años, en donde yo crecí en una iglesia tradicional, ¿sí? No escuchábamos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y a partir de que vamos viendo que la iglesia se va convirtiendo en un ritualismo, en una religión, en actos repetitivos, faltaba algo, y lo vamos a ver también después cuando va Pedro, cuando va el apóstol Pablo y en Efesios, pero dice, había algo que faltaba. Y entonces Dios en su inconmensurable misericordia manda una llenura del Espíritu Santo. Aquí acabamos de ver Pentecostés, era un ruaj, era un viento fuerte, ¿sí? Que trastocó todo. Y entonces vemos cómo a través del tiempo se va ritualizando muchas veces y convirtiéndose en religión esa relación, ese aliento poderoso, ese viento de Dios. Y vemos cómo hay un resurgimiento de el Espíritu Santo. Empieza a haber un movimiento que Dios empieza con avivamientos poderosos, ¿sí? Y entonces vemos por qué nos da Dios ese Espíritu Santo. Es para la ministración de otros, es para otros. Los apóstoles habían sido enseñados por Jesús, pero ahora tenían que llevar la palabra, pero necesitaban poder, y ese poder era del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces vemos que hay una iglesia muchas veces débil y dormida, y entonces hay que regresar a la palabra para encontrar ese poder y esa fuerza. Y entonces en 1907 más o menos hay un resurgimiento de lo que llamamos el pentecostalismo o el carismático, el movimiento carismático, ¿sí? ¿Y qué pasó en ese tiempo? Dios ve a su iglesia que está débil, que se están cerrando los templos, que es pura religiosidad y todo eso. Claro, siempre hay los que siempre están en fuego con el Espíritu Santo, pero mucha gente empieza a separarse de esa relación íntima y poderosa con Dios. Y entonces empezamos a ver un movimiento tremendo del Espíritu Santo. Y claro, que causó extrañeza y causó división entre la iglesia, ¿verdad? Y entonces viene el movimiento carismático o pentecostal. ¿Y qué empieza a ver? Empezamos a ver un mover del Espíritu Santo poderosísimo. Pero había gente que empieza a ver ese movimiento y cuidado, porque hubo Simones que buscaban por curiosidad intelectual, ¿sí? O interés en esas cosas, en las cosas espirituales, ¿sí? Empiezan a buscar al Espíritu Santo. Pero realmente no buscaban a Dios como Simón, sino que son muchas veces como muchos de nosotros que buscamos cosas nuevas. Van a abrir un nuevo restaurante, vamos todos. Y al segundo día ya está vacío y ya, estamos buscando otros, ¿sí? Y entonces muchas veces esas personas sí encuentran al Espíritu Santo, pero muchas veces van buscando otra cosa como Simón.
Y entonces los vemos brincando de lugar en lugar en lugar por buscar una segunda razón, satisfacción emocional. Es muy emocionante. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ver este mover del Espíritu Santo, yo me asusté primero, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Que hablan en lenguas y se caen y hacen cosas así, ¿verdad? Y entonces empezó una curiosidad en mí y yo quería ir a cualquier lugar donde hubiera eso por una cuestión emocional, porque se siente hermoso, se siente muy bonito, ¿sí? Y Simón lo vio también, que se sentían cosas muy bonitas, pero todo se trataba de mí. Y entonces vemos cómo que empieza, ¿por qué? Porque empieza la situación del yo, del humanismo, que empieza con el existencialismo. A mí me tocó toda esa época de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre, todos ellos, ¿verdad? Del yo, tengo que encontrar lo que es bonito, lo que se siente bien, haz lo que se sienta en tu corazón, haz todo lo que se sienta bonito, ¿sí? Si se siente bien y se siente bonito, hazlo, porque estás haciendo, estás viviendo tú y tu corazón. ¿Y qué nos dice la Biblia? Engañoso es el corazón, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La palabra que nos da es verdaderamente al Espíritu Santo, porque Satanás copia las cosas del Espíritu Santo. De hecho, si ustedes se acuerdan, pues decían, estos están borrachos, y no estaban borrachos. ¿Qué era lo que estaban experimentando? La llenura del Espíritu Santo. Entonces Satanás hace un símil, ¿verdad? Y mira, este alcohol, esta droga, hace que te sientas así bonito. Nunca va a ser igual. Una, una borrachera de, como decían ellos, están borrachos. Una borrachera por el alcohol o por la droga o por lo que sea, con la llenura del Espíritu Santo. Pero ven cómo Satanás copia y la copia falsa. Entonces aquí era gente y muchos buscábamos esa cosa emocional, ay, qué bonito se siente todo eso, yo quiero hablar en lenguas, mira, y porque pues todos hablaban en lenguas y yo me sentía así como que, ay, yo no soy tan así, yo quiero que todos sepan y que vean que yo también soy de las acá top que hablen lenguas. ¿Se acuerdan que les comenté que yo fui a una reunión allá en Chipín que vendían unas pastoras de Estados Unidos y bueno, yo me puse mis mejores galas y todo para ir allá porque decían que íbamos a recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, pues claro que no recibí nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con mi corazón, porque mi corazón, yo lo buscaba por una emoción. Yo, claro, estaba buscando a Dios, sí, pero mi intención era, yo quería sentir esa emoción. Y muchas gentes ahí se quedan en esa emoción y andan buscando emoción tras emoción tras emoción, ¿sí? O muchas veces queremos, por ejemplo, buscamos el Espíritu Santo por cuestiones que tenemos situaciones psicológicas, situaciones por traumas que en la infancia, que no sé dónde, que no sé cuánto. Dios lo puede sanar, pero no es esa la finalidad. Tienes que llegar ante el Señor y pedir perdón y arrepentirte y solucionar esas cosas de la mano de Dios. Necesitamos consejería. A veces necesitamos que la gente nos ayude, los psicólogos, los psiquiatras. Sí, y está bien, para eso, así como también vamos con los médicos para nuestra cuestión, ¿verdad? Pero siempre buscar a alguien que esté apegado al Señor y tú no te despegues del Señor, porque finalmente el único que puede tratar tu alma y que puede sanar tu alma, sí, es el Señor. Y entonces vemos estas tres cosas y estas tres situaciones le dan una mala reputación muchas veces a este movimiento carismático, este movimiento hermoso del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Pues muchas veces hubo divisiones entre la iglesia tradicional, ritualista y todo eso, y entonces se asusta y dice, no, no queremos tener nada que ver con esto, están locos porque hay mucho fanatismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces vemos que está negando el derramamiento del Espíritu Santo, pero muchas veces se tergiversa y eso es precisamente esta
cuestión. Y entonces, ¿qué hacemos? Ay, no, el Espíritu Santo, bueno, sí, eso es allá en el Pentecostés y nada más. Eso no es ya para nosotros. Claro que sí es para ti, porque sin Él no vas a poder recorrer ese largo camino que tenemos hasta la glorificación, porque sin el poder del Espíritu Santo no la vamos a hacer. Lo necesitamos, pero el Espíritu Santo es dado no para ti, sino para qué. ¿Qué les dijo a los apóstoles? Ellos ya eran salvos, ellos ya creían, ¿sí? Pero ¿qué les dijo Jesús? Vayan y no se muevan hasta que reciban esto, porque me serán, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para ser un testigo necesitas el poder del Espíritu Santo, porque no es tuyo, es el poder de la palabra con el poder del Espíritu Santo. Entonces, escudriña tu corazón. ¿Quieres verdaderamente ser llena del Espíritu Santo? ¿Cuál es tu motivación? Sí, porque Dios me lo concedió y fue algo increíble. Y yo quiero que todos tengan eso, pero primero tienes que poner tu corazón recto delante del Señor. Yo le decía, Señor, ya no quiero dar conferencias como médico, porque sí se sanan, pero ¿qué pasa después? Y Dios me dio lo que necesitaba. Amén. Cuando alineé mi corazón al propósito que Dios tenía para mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí delante de ti, Señor, contritos y humillados, sabiendo que sin ti nada podemos hacer, que nuestras fuerzas no somos nada, sino estamos conectados, Padre, a través del poder del Espíritu Santo. Somos un foco apagado, Padre. Necesitamos conectarnos a la fuente de poder, que eres tú, Señor, creyendo en Jesús, alineando nuestro corazón a ti, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Ponemos nuestra vida, ponemos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras motivaciones más íntimas y más profundas delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, y llénanos. Y yo declaro ahorita, Señor, una impartición a través, Padre, de los aires, porque así como llevaste a través de los aires a Felipe, Padre, así también el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sobre cada una de los que ponen su corazón, Señor, abren su corazón y su mente y te reciben en este momento. Abre los ojos, la mente y el corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, muéstranos, Señor, tu gracia, tu gloria y tu poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, ya pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué pasó? Gracias, Amalia. Es una... Se está grabando todavía. Ay, perdón. Lo voy a editar, ahorita lo edito. Gracias, Amalia. Gracias, Amalia.